Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Joely, qué gusto. Oye, le di una primera leída, pero me gustaría que compartieras tu primera valoración de este arranque de las campañas, tanto presidenciales como las de a nivel estatal. Creo que hay que destacar que la candidata Claudia Sheinbaum, la candidata Xóchitl Gálvez, están desde el primer minuto del día viernes 1 de marzo haciendo uso de maquinarias, están mostrando músculo, tanto la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aquí en el Zócalo capitalino, como también Xóchitl Gálvez dando recorrido por entidades panistas, también haciéndose sentir la fuerza de lo que son las militancias, de lo que pueden operar. Entonces ahí estamos viendo un arranque muy competitivo de ambas candidatas. El candidato Jorge Álvarez Maínez es otro tipo de perfil de candidato, está apostando más por una campaña de aire, su estructura partidista es muy pequeña, muy compacta, si se quiere, pero tiene por ahí propuestas de mediáticas que quieren recuperar esta tradición medio de innovación en cuanto a sus mensajes que surgió cuando Samuel García iba a ser el candidato. Entonces creo que ahí hay otra distinción entre ese candidato y las dos candidatas, pero ya estamos viendo también propuestas. Un poco lo que planteabas ahorita, lo que reflejabas aquí en el noticiario es, ya están hablando de contenidos, no nada más de mítines y arengas, sino también de qué harían. Y yo destacaría, ya pasando ese plano, de lo que presentó Claudia Sheinbaum, dos cosas. No se mencionó tanto, pero creo que es importante insistir que la propuesta de la candidata Sheinbaum incluye elegir por voto popular a las y los ministros, magistrados y magistradas, jueces del Poder Judicial. Eso viene también no solo en una propuesta del presidente López Obrador, que se va a discutir en el Congreso, sino en una propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum. Por el lado de Xóchitl Gálvez, hay una cosa que ha sido muy polémica, esto de crear una megacárcel y luego firmar con sangre una serie de compromisos. Yo creo que lo que está haciendo Xóchitl Gálvez es tratar de llamar la atención, tratar de que se abra una conversación en torno al tema que, como bien decías, más preocupa, que es la inseguridad. Ahora, se marcan estas pequeñas diferencias en torno, por ejemplo, cuál va a ser el papel que va a desempeñar la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército. Un reto, sin lugar a dudas, en la campaña y, por supuesto, la elección es la violencia electoral, pero de fondo es el gran pendiente que hereda el presidente López Obrador. No solamente no pacificó el país en 6 meses, sino que estamos a punto de terminar el sexenio y continuamos con estos números rojos. Sí, sin lugar a dudas es algo raro estar escuchando en el cuartel de Claudia Sheinbaum echar la culpa a Felipe Calderón de algo que ellos, pues ya como gobierno, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya tienen 5 años sobrados y las situaciones. Ahí mismo, en esta conferencia que se dio hoy, se habló de 10 entidades, de 10 estados de la República, donde van a priorizar la atención, porque la situación, como todo el mundo lo sabe, es muy grave, y mencionaron los estados más obvios. Y en esos estados hay gobernados por Morena, gobernados por MC y gobernados por el PAN. Ahí también en la conferencia de prensa creo que faltó destacar un elemento que en este caso presentó Ernestina Godoy, exfiscala de la Ciudad de México. Mira, Joely, yo creo que los estados de la República y este gran sistema informativo que ustedes tienen nos ayuda a llamar la atención al respecto. Los estados de la República tienen que tomar apuntes de lo que hoy se dijo aquí en esta rueda de prensa, en la cual no hubo tantas preguntas porque también creo que debió haberse abundado en lo que decías, en la Guardia Nacional militarizada o no militarizada. Pero lo que se habló en voz de Ernestina Godoy es si van a poder ellos hacer una coordinación nacional de fiscalías de los estados. Yo creo que hay una emergencia, hay una situación crítica en cuanto a la inseguridad y la violencia, y creo que por supuesto debería ser una situación transversal, que no hubiera colores partidistas que nos impidan tener la mejor coordinación, la mejor estrategia. Pero de ahí a que desde una campaña ya esté planteando una coordinación que, perdón, a mí no me deja de llamar la atención, que podría ser una subordinación de las fiscalías de estados libres y autónomos a un aparato que se plantearía en el próximo sexenio. Creo que eso va a haber que desmenuzarlo bien. No vaya a ser que se esté planteando un nuevo centralismo con las mejores intenciones, pero que en los hechos también podría conllevar una posibilidad de traspasar incluso el marco legal de distintas entidades y la autonomía Claro. misma de las fiscalías. Ahora, ¿cuál es la línea, esa delgada línea que separa
la intención, buena intención de la Iglesia de reunirse con los candidatos, bueno, las candidatas y el candidato presidencial, de mediar incluso con criminales, pero en razón de que bajo la ley, bajo qué términos de acuerdos, es decir, hasta dónde está bien la participación de la ciudadanía, la Iglesia, etcétera, y hasta dónde el Estado está renunciando o abandonando su obligación de gobernar. A mí este llamado a la conferencia episcopal me parece que, bueno, llega al último momento, pero por fin llega. Es decir, llega, como bien señalabas, después de una serie de revelaciones en voz de los propios actores, varios de ellos en Guerrero, por ejemplo, o hasta en Chiapas, que decían, prelados u obispos, que decían que estaban ya haciendo un esfuerzo para sentarse a planificar con organizaciones criminales y que ya no se combatieran entre ellas para dejar en paz a la población, salvo que eso, pues evidentemente implicaba una serie de riesgos, que habría una serie de potenciales luego infiernos que iba a padecer la población, porque prácticamente se estaba hablando de repartirse territorios y que ya no hubiera más muertos, la Pax Narca, como se dice, y Sí. uno se preguntaba, ¿y el Estado renunció, como tú bien decías, a su obligación? Bueno, ahora ya no, lo hacen al revés, me parece que es muy pertinente. La conferencia le pide a las dos candidatas y al candidato que se acerquen, que dialoguen, que revisen los puntos que le van a proponer en un documento y que asuman estas fuerzas políticas que se van a disputar el poder el 2 de junio, que asuman un compromiso con respecto a una voz que todavía, por supuesto, tiene autoridad para levantar una expresión a nombre de lo que les toca ver en distintas parroquias, en distintas regiones, y que señalen, oigan, tiene que hacerse algo. Ya si le quitamos el mote de abrazos, no balazos, inteligencia, coordinación, quitémosles los motes, tiene que hacerse algo que funcione, que salvaguarde la integridad y la paz de las comunidades, de las personas, y que no termine como adoptando una nueva realidad en donde hay zonas enteras que ya fueron entregadas a mentes y manos criminales. Ahora, otro de los puntos que llamó la atención de la prensa que está acompañando las campañas es la propuesta que hacía, por ejemplo, Xóchitl Gálvez de entregar pensiones a los 60 años, Claudia Sheinbaum a los 65, aunque la mitad a partir de los 60, Clara Burgada a partir de los 57, sin ningún detalle de cómo van a generar esos recursos, porque ya de por sí la situación que se vive hoy pues empieza con las grandes interrogantes de dónde va a salir el dinero, pero con esas propuestas ¿realmente hay consistencia? ¿Hay una matemática detrás o es solamente electorero? Joel, y si le bajan 2 añitos más, ya me va a tocar a mí, entonces vamos a tener aquí un poquito de conflicto de interés, pero ahí va. Yo creo que esto lo provocó el presidente de la República, que yo opino que con poca responsabilidad abrió una caja Pandora diciendo, vamos a hacer una reforma al sistema de pensiones para que todos ganen al retirarse el 100% de su salario. Y luego resultó que evidentemente la propuesta, la iniciativa no dice todos, sino aquellos que ganan tanto o menos que el salario promedio que hoy tiene registrado el IMSS, que son alrededor de 16,776 pesos. Es bastante, sí, porque hay muchos trabajadores que se beneficiarían y que cuando se retiren, en vez de recibir el 50 y tanto, 60% máximo de su último salario, recibirían el 100%. Oye, es una muy buena noticia para alrededor de 45,000 personas, digamos, en el año 2027, según los cálculos que yo pude revisar. Eso abrió todo un debate, porque se sabe que si algo no se le regatea al presidente López Obrador es la pensión universal, que por supuesto tiene a capas de la población muy contentas y que es muy justo que, habiendo tantas fallas en otras políticas públicas que tenemos en México, aquí se compensaba con algo a gente que ha trabajado toda la vida y tiene pensiones miserables o no tiene ninguna pensión. Bueno, ese debate ahora se está llevando a un nivel, como bien tú decías, exuberante, ya bajando la edad o de plano diciendo vamos a crear más, cuando la pregunta es de dónde va a salir ese dinero a partir del 2024, octubre de 2024, que toma posesión la persona que gane las elecciones el 2 de junio, porque no solo eso, Joel, la candidata Sheinbaum también planteó un sistema de pago, contribución, retribución, me parece muy justo y muy pertinente en el momento que vive demográficamente México, para las personas que cuiden a alguien en su casa y que les tocaría como media pensión de estas que conocemos hoy de personas adultas mayores, media pensión de esas. Sería un gran alivio también para muchas familias que tienen que lidiar con
parientes longevos o enfermos crónicos y que tienen que alguien quedarse en ese cuidado y entonces toda la familia empieza a padecer una serie de consecuencias de inestabilidad económica al respecto. Todas esas promesas, como tú bien dices, tienen que muy pronto decirnos de dónde va a salir el dinero, porque si no, solamente estamos entonces, pues a ver quién estira más la liga irresponsablemente, porque ya se acabaron muchos fideicomisos, se acabaron muchos remanentes, se acabaron muchas de las cosas que el otro modelo tan vilipendiado había dejado y a partir de 2024 se habla todavía de que vamos a tener que cuidar muchísimo el dinero para no incurrir en excesos. Nadie quiere más deuda, nadie quiere más déficit, pero con tanta promesa, pues parece como invitar a una fiesta que luego a ver quién paga las consecuencias de la misma. Oye, pero es bien interesante porque platicando con la fuente directa, por ejemplo, decían que a partir del arranque de la campaña se iba a ver un distanciamiento entre las propuestas, el perfil, Claudia Sheinbaum del presidente. ¿Tú evalúas que efectivamente ya hay una distancia entre ambas figuras o nuevamente quedó atrás del presidente y se votará por el presidente por esa continuidad más que por la candidata oficialista? No, quizás sea demasiado pronto para pedirle a Claudia Sheinbaum un distanciamiento. No, no hay precedente, incluso en los tiempos priistas, la comparación es obligada porque aquí se está queriendo instalar un nuevo régimen con sus propias lógicas y rituales. Tampoco era ya en la campaña un divorcio o total distinción frente al presidente que fue tan importante para que esa persona llegara a la candidatura. Aquí yo creo que también el acto del Zócalo del viernes hubo referencias explícitas hacia López Obrador de parte de la candidata, hubo promesas específicas también de ella para decirle vamos a cuidar su legado, vamos a estar en la ruta que usted ha planteado. Es muy pronto, Joel, y yo creo que los matices, la diferencia que la personalidad haga, pero no hay que olvidar una cosa, sí cree ella, sí milita decididamente, conscientemente en la causa del López Obradorismo. O sea, la diferenciación la quieren proponer ellos, me parece que se vale, en el lado de la eficacia, en el lado de la eficiencia, en el lado de un perfil más técnico en la persona de Claudia Sheinbaum, como si López Obrador no fuera tan técnico y solo fuera político. Yo creo que luego hacemos caricaturas de López Obrador como alguien que solamente sale en la mañanera y ya no trabaja, que se va a la hamaca después de eso y ya se le ocurren puras cosas. Yo creo que hemos hecho también los reporteros a veces flaco favor reporteando, Sí. investigando cómo aquí adentro se elaboran políticas públicas con el presidente ahí permanentemente demandándole a sus secretarios o subsecretarios información específica para las mismas. Creo que es muy pronto, pero ellos están proponiendo que los matices se van a ir dando en la eficacia y la eficiencia, en el perfil más técnico de Claudia Sheinbaum que político en el caso de López Obrador. Salvador, como siempre, un placer platicar contigo y esta distinción te la agradezco para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, la flaca manda saludos que pasó por allá atrás hace rato. Saludos también.